Vamos a dar comienzo ahora al segundo bloque dentro de lo que es inteligencia colectiva. ¿Se acuerdan que, para hacer un repaso general, habíamos visto un primer gran bloque de redes neuronales en la asignatura, donde vimos distintas arquitecturas, distintos algoritmos de entrenamiento, un segundo bloque de lógica borrosa, y el tercer bloque de inteligencia colectiva básicamente está dividido en dos subbloques o partes. El primero es el de computación evolutiva, que ya vimos los algoritmos genéticos, las estrategias de evolución, algo de programación genética, y la inteligencia de enjambres. La inteligencia de enjambres es la última disciplina que se incorpora a la inteligencia computacional sobre mediados, fines de la década del 90, pero por sobre todo ya en los 2000. Y dentro de inteligencia de enjambres hay varios algoritmos, que en particular vamos a ver dos que son los principales o los más utilizados. Uno de ellos es el de colonia de hormigas y el otro es el de enjambre de partículas. Vamos a comenzar ahora entonces con colonia de hormigas. La inspiración biológica, como siempre, busca encontrar en la naturaleza métodos o, si se quiere, algoritmos de solución de problemas que evidentemente son exitosos en la naturaleza, copiarlos, convertirlos en un algoritmo y utilizarlos desde la informática, desde la computación, para resolver cualquier tipo de problema. O sea que surgen en una inspiración biológica y hasta cierto punto dejan de ser un modelo biológico para empezar a ser una herramienta de solución de problemas. Algunos elementos y alguna información de motivación. Hay 10 a la 16 hormigas en la Tierra. Fíjense que solo hay 6 por 10 a la 9 humanos. Varios órdenes de magnitud más. Se ve que es una especie que claramente es muy superior a la especie humana en cuanto a capacidad para sobrevivir y mantener e incrementar la cantidad de individuos. Al menos en eso, por lo menos. Podemos también dar como dato curioso es que el peso total de la cantidad de hormigas sobre la Tierra es equivalente al peso en humanos, lo cual también nos hace dudar de tanta supremacía de nuestra parte. Y así como si fuera que estuviéramos en una de las ciudades más pobladas de la Tierra, por colonia puede llegar a haber hasta 30 millones de hormigas, o sea que son realmente ciudades muy pobladas y tienen una organización muy compleja, que también nos hace dudar, vistos de lejos, hasta qué punto nosotros no nos terminamos comportando de manera similar. Esta motivación es muy general, nos llevan a preguntarnos, bueno, ¿cómo hacen las hormigas para sobrevivir también y cuáles son las estrategias que utilizan? Hay una cuestión clave que es la forma en que se comunican a través de las feromonas. Las hormigas pueden encontrar cuál es el camino más corto, o el camino más corto no solo en distancia, sino el camino óptimo para llegar a donde está el alimento y poder recolectarlo para traerlo al hormiguero, evitando obstáculos, evitando agua o lo que sea. Y evidentemente lo hacen con bastante eficiencia. Obvio, se toman su tiempo, pero lo hacen muy bien. Vamos a ver cómo hacen las hormigas en principio, cómo lo hacen biológicamente. Lo primero que se da es un comportamiento que nosotros podríamos llamar aleatorio, que no tiene un rumbo definido, es como un tanteo, van para todos lados sin una dirección clara, y cada hormiga empieza a hacer una especie de rastreo, sin, insisto, una dirección o un camino definido. Luego, algunas encuentran la fuente de comida y ahí se empiezan a organizar. Cuando hay alguna que encuentra una fuente de comida y vuelve con esa información, empiezan a seguir todas de a poco un camino común que cada vez se va reforzando más, cada vez se va haciendo hasta incluso un hueco en el medio del pasto,
todas pasando por el mismo lugar y llegando hasta ese mismo camino. O sea que la clave es cuando encuentran la comida, empieza a circular algún tipo de información entre ellas que hace que todas se alineen, por decirlo así, que todas vayan por el mismo camino y empiecen a ser eficiente esa recolección. Vamos a ver en esta estrategia dos partes fundamentales. Uno es el mecanismo de reclutamiento, o sea, de ir sumando a otras hormigas al mismo camino. Acá es donde actúan fundamentalmente las feromonas. Las hormigas empiezan a liberar más feromonas cuando encontraron con éxito esa fuente de alimentación, y esa liberación de feromonas va quedando en la tierra, en el camino, y puede ser percibida por otras hormigas. Hay distintas especies de hormigas, hay distintos tipos, no es que sea la única forma en que las hormigas hacen esto, pero se puede hacer una simplificación diciendo que liberan una cantidad de feromonas que es proporcional a la comida que encontraron. Lo que pasa es que las otras, como decíamos, encuentran esas feromonas, tienen la capacidad de percibirlas y hacen que el camino en donde hay feromona sea preferencial en su elección hacia dónde ir. Si bien no es una cuestión completamente determinística, ante un camino que tiene un poquito más de feromonas que otra, probabilísticamente eligen más el que tiene más feromonas. Ni hablar en relación a uno que no tiene nada, ¿no? Entonces, con esos pasos básicos, el camino de las feromonas la lleva a su vez a encontrar el alimento que ya había encontrado algún anterior, vuelven dejando nuevamente rastros de feromonas en ese camino, con lo cual se refuerza la cantidad de feromonas y hace que otras con más probabilidad sigan ese camino. Y de esa manera se va construyendo un camino y se va reforzando ese camino hasta que todas se alineen perfectamente ese camino. Hay que notar dos aspectos en esto. Uno es que la comunicación es indirecta. No hay una hormiga que tiene un código que mueve las patitas o las antenitas y le indica la comida está para allá o la comida está para allá. No hay una comunicación directa entre los agentes, sino que hay algo indirecto. Y esto indirecto se da en el entorno físico. En el entorno físico tenemos que en la tierra dejan la feromona y otras la perciben desde la misma tierra. Y esto es lo que habíamos definido en la introducción a toda esta unidad como estigmergía. Es el uso del medio físico como medio de comunicación.